Don Iván Espinosa de los Monteros, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. ¿Cuánto tiempo sin saludarle? Sí, señor, mucho tiempo. ¿Con tertulios siguen ustedes ahí? Aquí estamos. Aquí estamos, firmes. Bueno, buenos días a los tres también. Buenos días. Buenos días. Don Iván, cuéntenos el porqué de esa moción de censura, por qué en septiembre y no antes o después, y qué esperan ustedes que pase en Vox con esa moción. Bueno, el porqué yo creo que ya se viene fraguando desde hace tiempo, ¿no? Y yo he oído varias veces a Santiago Abascal ofrecerle al Partido Popular nuestro apoyo si ellos hubieran estado dispuestos a presentar esta moción de censura, que yo creo que era inevitable desde hace tiempo. Básicamente porque tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible también, ¿no? El gobierno de Sánchez pues es responsable de cosas muy graves. Primero ha estado corrompiendo las instituciones con un estado de excepción encubierto. Luego ha tenido la gestión más mortal, con casi 50.000 muertos, y más mentirosa del mundo. Desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, lo estamos viendo también con la peor caída intertrimestral del Producto Interior Bruto, en este caso el 18,5%, la peor caída que se conoce en la historia de España y probablemente, me atrevo a aventurar, una de las peores en la historia de Occidente. Luego los españoles pues lo están pasando muy mal y muchos de ellos siguen sin cobrar los ERTES. A su vez, el propio gobierno, que es responsable de todo lo que está sucediendo, señala a los españoles como responsables de los rebrotes, los posibles rebrotes, y les sigue tratando como a niños. Es decir, yo creo que estamos en una situación límite y se avecina pues un otoño muy difícil. Y cuanto más habla uno con distintos sectores de la economía española, pues más se reafirma uno en la idea, lamentablemente, de que va a ser un otoño pésimo seguro desde el punto de vista económico y probablemente pues malo desde el punto de vista sanitario. No quiero tampoco exagerar, pero no tiene buena pinta. Por lo tanto, cuanto antes saquemos este gobierno... ¿Qué les llega a ustedes desde distintos sectores? Mire, yo hablo con gente muy diversa, desde la economía, desde el sector primario, donde hablo pues mucho con gente del campo, con gente del mar, y ahí la sensación es que están abandonados a su suerte y que lo están pasando realmente muy mal. En el sector secundario ni le cuento. El mundo de la industria de la transformación pues ha aguantado lo que ha podido durante estos 4 o 5 meses, pero sensación en muchos sectores, en sectores muy sofisticados como el de la automoción y partes y componentes, que es el sector auxiliar, hasta pues sectores más sencillos que también tienen que ver con la manufactura y donde han visto pues una caída de la demanda brutal, una falta de capacidad de respuesta de la administración y una situación desastrosa. En el mundo del turismo, pues no hace falta que se lo explique, con la extraordinariamente deficiente gestión de este gobierno y su incapacidad para negociar con otros países que son claves en este momento, que es justo el momento punta del turismo, y la desaparición del turismo británico, pues las consecuencias son dramáticas. En el mundo de la restauración y hostelería, pues un poco lo mismo, es decir, no hay ningún sector, yo no he visto ninguna compañía, ninguna pyme, ningún comercio, ninguna compañía grande tampoco, con la posible excepción de Amazon y alguna así, que haya siquiera mantenido el tipo durante estos meses, ¿no? Y por tanto, pues los ERTES ha sido un parche que ha funcionado mal, pero bueno, todavía ha permitido a algunos mantener viva su actividad, pero este otoño eso va a decaer de manera tremenda. Y a partir del 1 de enero, la sensación es que con el cambio de año se van a producir cierres masivos. Por lo tanto, lo que hace falta es un cambio de gobierno cuanto antes para generar una nueva dinámica, generada por un gobierno que entienda cómo funciona la economía, que no sea un perseguidor de todo el que genera actividad económica y que tenga también un poco más de sentido común en la gestión sanitaria de una epidemia que sin duda ha azotado a todos los países, pero que, habiendo azotado a todos por igual, ha tenido una consecuencia distinta en cada uno. Y España es el país con más muertos por habitante, con más infectados, con menos tasa de recuperación, en fin, un absoluto desastre desde el punto de vista sanitario y simultáneamente un absoluto desastre desde el punto de vista económico. Por lo tanto, con toda esta realidad ciñéndose sobre nosotros, yo creo que lo único responsable es intentar precisamente pues una moción de censura que tendremos que trabajar durante estos meses de agosto y principios de septiembre para buscar la combinación, los apoyos necesarios para que salga adelante y poder cambiar este gobierno antes de que sea demasiado tarde. Y de ahí la respuesta a la pregunta de por qué en septiembre. Bueno, pues porque se tarda un poco en generar esos consensos y buscar esa manera de hacerlo, ¿no? Bueno, evidentemente las mociones de censura no necesariamente tienen por qué salir adelante para tener éxito, en el sentido de que es una manera más de desgastar a un gobierno, y efectivamente a un gobierno como este pues hay que intentar desgastarle por todos los medios posibles, pero si sale adelante mejor. Lo único que para que saliera adelante haría falta que
al menos una parte del Partido Socialista le diera la espalda a Sánchez. ¿Tienen ustedes la más mínima esperanza de que algún sector del Partido Socialista, los que todavía quedan, que son normales, puedan llegar a reaccionar? Bueno, nosotros presentamos la moción para intentar ganarla, no hay ninguna duda acerca de eso, luego ya veremos si lo conseguimos o no, ¿no? Pero tiene usted razón que en el pasado las mociones de censura, pues ha habido 4 en la historia de la democracia española y 3 no han salido adelante, pero han tenido un resultado singular. Yo creo que en el año 80 el grupo socialista presentó una moción de censura con muchos menos diputados que nosotros, con 36, y efectivamente no la ganaron, pero aceleraron su llegada al poder en el 82. Bueno, pues no está mal. En el año 87 el Partido Popular, con los mismos diputados que tenemos nosotros hoy, con 52, también presentó una moción de censura, que tampoco salía adelante contra Felipe González, pero permitió unos años más tarde que ese mismo grupo acabara gobernando. Y ya sabemos que en el año 17 y 18 Podemos y el PSOE presentaron sendas mociones de censura. La primera no salió adelante, pero sí acabaron gobernando, como es sabido, y la segunda salió adelante y fue lo que permitió gobernar a ambos grupos. Por lo tanto, los antecedentes pues no son muy distintos a los que tenemos hoy. Y nosotros, pues sí, tenemos esperanza de poder convencer a muchos de los 350 diputados de que consiguen esta posibilidad, esta alternativa. Y parte de eso tiene que ver con cuáles son las condiciones, quiénes son los candidatos o quién es el candidato a liderarlo. Porque, claro, hay algunos partidos que han reaccionado muy deprisa, quizá un poco precipitadamente, ¿no? Alguno que tiene el gatillo fácil, pero sin meditarlo mucho. ¿Por qué? Pues porque asumen que somos como los demás partidos. Asumen que esto es una maniobra para intentar que Santiago Abascal sea el presidente de gobierno. Y puede serlo, pero no es necesariamente así. Santiago Abascal demostró el otro día una generosidad inusitada en el mundo político diciendo que él se ofrecía, pero que no tenía por qué ser él el candidato, ¿no? Entonces, imaginémonos ahora que fuéramos capaces de encontrar un candidato que fuera, a su vez, capaz de generar un cierto consenso entre la clase política, ¿no? No necesariamente un candidato de Vox, ni siquiera necesariamente un político en activo, sino alguien que tenga pues la experiencia, la sabiduría, el temple. Un candidato a presidente de gobierno independiente. ¿Por qué no? No, me parece bien. Es una cosa que no ha hecho nadie más en el pasado, pero es que Vox viene rompiendo moldes en muchos aspectos y este es uno de ellos. Santiago Abascal ha dicho que él no tiene por qué ser el candidato. Oiga, tampoco tiene por qué no serlo, ¿verdad? Podría serlo. Si no encontramos otro que quiera hacerlo, pues Santiago, que tiene un enorme sentido de responsabilidad, está dispuesto a encabezarlo, pero no tiene por qué ser él. Esta es una gran diferencia respecto a lo que se ha presentado en el pasado. Oiga, pues si encontramos un candidato que no necesariamente sea, como digo, un político de los de hoy, que puede ser pues una figura independiente o pues un expolítico incluso de otro partido, como es natural, y se logra generar pues una alternativa que genere cierto consenso, que genere cierta ilusión, que genere cierta confianza, pues estoy seguro de que hay muchos diputados socialistas que no están satisfechos con el gobierno encabezado por Pedro Sánchez y flanqueado por Bildu, por Podemos, por los comunistas, por todos los enemigos de España reunidos, ¿no? Tiene que haber socialistas que no estén de acuerdo con eso. Tiene que haberlos también en algún otro partido, no solo en el Grupo Socialista. Por tanto, estos rechazos tan frontales y tan precipitados de ciertos partidos, pues quizá convenga pensar un poco más, ir trabajando en una manera de construir consensos y no disparar tan rápidamente y sobre todo no ponerse en medio del disparo, porque había algún partido que esto recordaba un poco a esas comedias, ¿no? Donde el sheriff está disparando al maleante y de repente viene uno por detrás y se pone delante. Oiga, que me está usted disparando a mí. No, mire, yo estoy disparando al malvado. Si usted se pone en medio, ¿qué le vamos a hacer? Póngase usted conmigo y disparamos juntos, ¿no? Pero hay alguno que le gusta ponerse en medio en todas las fotos y está contribuyendo a intentar generar las sensaciones equivocadas, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en la esperanza de encontrar un consenso suficiente para acabar con este gobierno, pero por el bien de España, porque como digo, es el peor gobierno posible en el peor momento posible. Pues cedo los trastos de preguntar a nuestros contertulios. Doña María, ¿tiene usted alguna pregunta para don Iván? Mire, a mí me gustaría preguntarle dos cosas. La primera, ¿qué contestaría a aquellos que acusan a Vox de presentar esta moción de censura para acabar reforzando el mandato de Sánchez y darle oxígeno en ese gobierno Frankenstein que reedita cuando llega Moncloa después de las últimas elecciones, porque es tradicionalmente sabido que la izquierda cierra filas contra todo aquello que pueda ser una alternativa que no sean ellos mismos? Y en segundo lugar, entiendo entonces que la propuesta de Vox, al hilo de lo que nos ha explicado, es convocar o proponer esa moción de censura para plantear un candidato independiente, llegado el caso, o un candidato de consenso, pero no para convocar elecciones si realmente sale adelante esa moción de censura.
Bien, gracias, María. Respecto a lo primero, pues efectivamente, hay algunos periodistas que se han dedicado a replicar el argumentario que les ha mandado una persona del Partido Popular. Bueno, pues está bien, cada uno tiene las alianzas debidas que tiene, pero si uno lo piensa de verdad y repasa un poco, como digo, los últimos 4 ejemplos que tenemos, los únicos 4 ejemplos que tenemos en el pasado de mociones de censura, y esta no es distinta a las demás, pues han sido presentadas por grupos que tenían menos diputados que nosotros, excepto la última, el PSOE, los demás tenían menos diputados que nosotros, y al final han acabado en un cambio de gobierno, de una manera u otra, con más tiempo o menos, ¿no? Así que no, esto no está hecho para fortalecer al gobierno de Sánchez, sino para intentar acabar con el gobierno de Sánchez, porque, como digo, es un auténtico peligro para nuestro sistema institucional, para nuestra democracia y para el sistema de monarquía parlamentaria que tenemos constituido en España y que funciona con todos sus efectos desde el año 78 y que nos parece superior al programa social comunista que nos quiere imponer esta izquierda cada vez más radical y cada vez más en manos de los enemigos de España, comunistas, separatistas, en fin. Respecto a si necesariamente va a ser un candidato independiente, como decía, estamos abiertos a esa posibilidad y eso es una enorme novedad, porque nadie hasta ahora había presentado una moción de censura abriéndose a que fuera otro candidato que lo liderara. Esto es una demostración, como digo, de generosidad y de visión de Santiago Abascal que no es común en la clase política. Si encontramos un candidato que pensemos que sea capaz de generar esos consensos, pues lo presentaremos. Y en caso contrario, pues se presentará Santiago Abascal, pero para eso tenemos todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre, y por eso hemos dicho que la convocaremos en septiembre, en el caso de que encontremos ese candidato cuando lo encontremos, y en caso contrario, pues en el momento que Santiago Abascal lo decida. Pero en ningún caso convocando elecciones si sale adelante la moción de censura, es decir, sería el candidato que se elija. Tampoco se ha establecido eso de manera necesariamente así. Podría ser, en su momento, cuando empezamos a hablar de esto hace unos meses y se lo empezamos a proponer en abierto a otros partidos que han declinado ejercer esta labor de oposición para que ha venido Vox, pues se les dijo, oiga, pues mire, busquemos un equipo que sea capaz de sacar esto adelante y reparar el daño causado, pues digamos, durante 6 meses y a continuación, sí, generar unas elecciones. ¿Por qué no? Depende un poco de quiénes serán los candidatos y cuál sea el consenso que se genere, pero estamos dispuestos, como digo, a trabajar durante este mes de agosto para buscar las condiciones adecuadas. Ese podía ser un escenario y el otro podía ser pues un gobierno que perdurara en el tiempo si fuera del consenso de muchos de ellos, ¿no? Pero todo esto, efectivamente, es en lo que consiste la labor de oposición. Es que nosotros hemos venido aquí a hacer oposición, los españoles nos han puesto en esa situación. Usted está aquí para oponerse al gobierno y precisamente contra un gobierno tan nefasto, pues hay que oponerse con más ganas y con más garra que otros que parece que están muy contentos en un consenso socialdemócrata y que no quieren cambiar las cosas. Oiga, mire, yo no tengo la culpa de que otros no quieren cambiar. Nosotros vamos a intentar. Usted no se quiere unir, usted no quiere intentar cambiar esto. Pues oiga, usted tendrá que explicárselo a sus electores. Nosotros vamos a seguir trabajando pese a todo para intentar conseguirlo. Lo que sí creo es que hay partidos donde las cosas pues quizá no las tienen tan claras, porque ha habido alguno que ha sido el que ha disparado rápido, pero un gatillo rápido pues a veces acaba en gatillazo, ¿no? Porque hay otros dentro del mismo partido pues que no han dicho nada en contra. Entonces, bueno, nosotros trabajaremos este verano para intentar generar ese consenso sin hacer mucho caso de las voces que siempre les parece todo mal, que no hacen nada y le parece mal que los otros hagan algo, ¿no? Es decir, yo no hago oposición, pero a mí me parece mal que usted lo haga. Yo, mire, nosotros vamos a intentar acabar con este gobierno por el bien de España y vamos a intentar que ustedes se unan a nosotros. Y si no quieren, pues no se les puede forzar, desde luego, pero lo vamos a intentar. Don César. Sí, buenos días, don Iván. Yo quería pedir tu opinión, en primer lugar, sobre una reflexión y luego una pregunta. La reflexión sería, por ejemplo, Podemos presentó una moción de censura contra el Partido Popular que fracasó, pero que solo buscaba relanzar la carrera política de Pablo Iglesias. Hay quien dice que si finalmente es el señor Abascal el que se presenta a esa moción porque no hay un candidato de consenso, de ser así, estaría copiando a Podemos y que la moción de censura solo serviría para dar protagonismo a Abascal a costa de reforzar a Sánchez, ya que la moción, si no sale, porque no cuenta con los apoyos suficientes, permitiría a Sánchez presentarse como el vencedor, a la vez que, por cierto, los socios de Sánchez le podrían exigir contrapartidas por ese apoyo en contra de la moción que Vox pretende presentar, y eso también sería un cálculo a tener en cuenta. Eso sería la reflexión para la cual le pido opinión frente a ese argumento. Y por otra parte, ¿qué cree usted que hace falta ahora mismo en pleno rebrote del coronavirus, el desempleo más alto de la Unión Europea, la recesión económica? ¿Más tensión o más aporte de medidas útiles pero de forma moderada y tranquila? Bueno, respecto al primero y a la pregunta de si lo que estamos haciendo es copiar a Podemos, bajo ningún concepto. Nosotros no copiaríamos a Podemos
prácticamente nada de lo que han hecho en su vida, porque ha sido, yo creo que su irrupción en la política española explica el 90% de los problemas que tenemos hoy, ¿no? No hay absolutamente nada bueno que haya surgido de la llegada de Podemos, que por cierto, esta sí fue auspiciada y apoyada por el Partido Popular en el 2014, hace ahora 6 años, ¿no? Ese partido que era marginal, que era una especie de recolección de desechos de Izquierda Unida, que nunca tuvo ningún protagonismo en la vida pública española, pues salió y surgió y se le dio mucho bombo en las televisiones, en los periódicos, en los medios auspiciados por el Partido Popular para hacer daño al Partido Socialista. Por lo tanto, si alguien tiene alguna responsabilidad, más allá del éxito del propio partido, en la llegada y prevalencia de Podemos, sin ninguna duda es el Partido Popular, sin ninguna duda. Así que no copiaremos jamás nada parecido a eso, porque nos parece lo peor que ha pasado en la política española. Yo todavía pensar que en Occidente, en Europa, en el siglo XXI, puede haber un partido comunista que tenga algo que decir, y ya no digamos que gobernar, o sea, es una cosa que cuando pasen los años, cuando pasen las décadas y miremos para atrás, diremos, pero ¿cómo pudo España en aquellos años hacer caso a unos tíos con una ideología tan trasnochada, tan fracasada, tan comprobadamente errónea en todo el mundo, y sin embargo se le dio caso? Pues porque España es un país singular para muchas cosas, pero sin duda el Partido Popular pues tendrá que explicar por qué le dio tanto bombo en ese momento, ¿no? Así que no. Y respecto a las contrapartidas, a los socios que pueda obtener el Partido Socialista para obtener este apoyo, pues tampoco es nada nuevo. Si se pasan el día tomando o gestionando las concesiones que se hace a Bildu, que se hace a los separatistas de todas partes, pues todos los días hace eso. Y cada concesión que hace, pues yo creo que es un paso más en en la defenestración de un Partido Socialista que ya es irreconocible para sus propios votantes, ¿no? Por tanto, no. Pero yo insisto mucho, a mí me resulta gracioso que ahora nos pregunten a nosotros que por qué hacemos una moción de censura abocada al fracaso con 52 diputados cuando todos los demás grupos que han hecho mociones de censura en el pasado las han hecho con menos diputados que nosotros, excepto la última, el PSOE. Y al final han salido bien, porque al final, pues al cabo de unos meses o de pocos años, ha habido un cambio de gobierno. Oiga, pues nosotros, igual que lo ha hecho el Partido Popular en el año 87, que tenía el mismo número de diputados que nosotros, y que al final, pues con el paso del tiempo, consiguió que el Partido Socialista, entonces el gobierno, acabara cediendo el poder. Por tanto, estamos especialmente esperanzados de que esta vez seamos capaces de hacerlo otra vez. Y respecto al tema de qué hay que hacer con el rebrote, con la recesión económica, si hace falta más tensión, no, mire, lo que hace falta es revertir esencialmente todo lo que está haciendo este Partido Socialista en el gobierno. Y si eso es con tensión o sin tensión, eso es irrelevante, eso es secundario. Es decir, todas las políticas sanitarias y todas las políticas económicas, por supuesto, todas las políticas fiscales de este gobierno, todas van exactamente en sentido contrario de lo que hay que hacer, como se está demostrando en la comparativa de resultados entre España y el resto de países de Occidente. Incluso puede uno compararlo con países del tercer mundo en cuanto a resultados económicos o de evolución del Producto Interior Bruto, y por supuesto en cuanto al impacto que ha tenido el virus en nuestro país comparado con otros sitios. Entonces, insisto que tenemos el mayor número de muertos por habitante o per cápita del mundo, y tenemos la mayor tasa de sanitarios infectados, y tenemos la mayor tasa de mayores desatendidos. Es decir, todas las estadísticas que miremos, sean sanitarias o sean económicas, son las peores del mundo, y por tanto, oiga, yo quiero revertir eso. No, es que eso genera tensión. Pues mire, a mí la tensión me la genera los 50.000 muertos. A mí la tensión me la genera la caída del Producto Interior Bruto del 18,5%. A mí la tensión me la genera que la gente esté en la calle sin cobrar los ERTEs. A mí la tensión me la genera el otoño caliente que viene. Y lo mal que lo van a pasar los españoles. Entonces, si esto se revierte con un poco de tensión política o sin ella, me parece irrelevante. Lo importante es cambiar las políticas fracasadas que nos están llevando al peor momento de nuestra historia, desde la guerra civil, y eso podrá ser con más tensión, con menos tensión, con sonrisas, con lo que sea, pero lo importante es revertir esa tendencia. Y por tanto, hay que acabar con este gobierno que es un absoluto desastre. Don Javier. Un saludo, Iván. Hola, Javier, buenos días. Bueno, a mí la cuestión aritmética es de una moción de censura, pues como bien explica usted, pues es una cuestión a tener en cuenta, pero no es la única cuestión. Entonces, yo simplemente creo que lo importante de una moción, sobre todo, es los contenidos, es decir, cómo se va a centrar esa moción, cuáles son los contenidos y cuáles son las propuestas. Entonces, a mí lo que me interesa saber, sobre todo en una situación como la que estamos, es si hay una opción de lanzar un discurso distinto y de salirse de este juego, a mí me parece absurdo y ridículo, entre moderantismo o, no sé, crispación, pues es el contenido de los discursos. Eso es lo que es clave. Entonces me gustaría saber, me imagino, cuáles son las líneas maestras que piensan ustedes, aunque sé que están por definir, me imagino, y están trabajando en ello, pero me imagino que lo tendrán claro
puesto que son un partido político que defienden una serie de ideas. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas alternativas para revertir la situación que ustedes podrían aprovechar podrían lanzar en esa moción de censura? Pues mire, respecto a la parte sanitaria, las que hemos estado lanzando, lideradas por el doctor Stigman, desde el principio, pues por ejemplo, una gestión sanitaria única. Fíjese qué cosa tan revolucionaria. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el pico de la pandemia, que es la última semana de marzo, resulta que en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, pues están las UCI saturadas, gente muriendo por no tener atención médica porque no podía entrar, porque estaba, y en cambio las provincias limítrofes de la comunidad, pues camas en todos los hospitales disponibles que no han sido aprovechadas porque es otro sistema sanitario. Cuando estamos viendo que en Europa los enfermos o los contagiados se pasaban de un país a otro, porque se apoyaban mutuamente. Oiga, en esta región francesa hay un exceso de infectados, y en cambio en esta otra región alemana, que es vecina, hay suficientes camas. Oiga, tráiganoslo y luego ya haremos cuentas. Oiga, pues si eso se está haciendo entre países distintos, ¿cómo no somos capaces de repartir en la propia sanidad española entre provincias distintas? Porque fíjese, para curar no podemos movilizar a la gente de una provincia a otra, pero cuando se mueren, eso sí, los podíamos llevar de Madrid a Huelva para que los incineraran, porque tampoco las incineradoras en Madrid daban para más. O sea que para morirse sí, le trasladamos de una comunidad a otra, para curarle no le podemos trasladar a una comunidad. Oye, mire, pues lo primero que tendremos que hacer es tener, frente a una pandemia que está afectando al conjunto de la nación, es verdad que con más incidencia en unas comunidades que en otras, pues habrá que dar una respuesta unificada en el conjunto de la nación, con más camas en unas comunidades que en otras. Y, oye, aquí es que me faltan camas en Madrid, pues váyase usted a Ávila, o váyase usted a Toledo, o váyase usted a Guadalajara, o lo que sea. Y lo mismo en Barcelona, y lo mismo en aquellos puntos que estén saturados. Por lo tanto, una respuesta unificada. Segundo, empezar a tratar a los españoles como adultos y explicarles cuáles son las consecuencias del virus, y no tenerles encerrados como única medida preventiva para que el gobierno no tenga que gestionar la sanidad. Mire, sí, el encierro puede ser imprescindible en el pico de la pandemia, pero ¿de verdad era necesario parar la economía durante todos estos meses? Pues yo creo que no. Tercero, en materia económica, todo lo contrario que está haciendo este gobierno, que es lo que estamos haciendo. Estamos subiendo los impuestos, atacando a la industria, vuelvo al ejemplo del automóvil. Mire, España es el primer fabricante de Europa de automóviles diésel. Se dice pronto, ¿eh? El primer fabricante de Europa de automóviles diésel. Cuando uno tiene fábricas de automóvil, además tiene una industria auxiliar en el perímetro, que es la de partes, la de componentes, tiene una industria de servicios auxiliar también que le presta servicios. Pues mire, un gobierno que se dedica a atacar al diésel cuando somos el primer fabricante del mundo del diésel, pues no tiene mucho sentido. Un gobierno que está decidiendo poner cada vez más restricciones por el lado del medio ambiente, o por el lado del género, o por el lado de tonterías que nada tienen que ver con la producción industrial, lo que hacen es generar un clima completamente contrario y refractario a la inversión en España. Y yo ya estoy cansado de ver a gente española, internacional, que dice, mire, yo mientras este gobierno en España, yo no voy a invertir un duro, ni un euro. ¿Por qué no? Porque generan un clima de desconfianza entre la comunidad inversora, que es absolutamente el inverso que hace falta, pues con una legislación laboral que también quieren empeorar. Es decir, está todo hecho al revés, está todo pensado para que nadie quiera producir ni generar un puesto de trabajo en España. Pues ¿cuáles son las políticas? Pues las inversas: bajar impuestos, simplificar normativa, ser acogedor de todos aquellos que quieren venir a invertir, generar un clima de optimismo y de estabilidad para que los inversores se sientan atraídos, reducir o posponer las cotizaciones de la seguridad social en aquellos que hagan un esfuerzo por mantener el empleo. En fin, las políticas normales que han tenido éxito en todo Occidente y que son las que nos han traído hasta aquí, y que son las inversas las que se ha tomado este gobierno. Son políticas de sentido común las que venimos defendiendo desde que estamos en política, en definitiva. Pues don Iván, muchísimas gracias por habernos atendido, y estaremos atentos al desarrollo de esas negociaciones de cara a la moción de censura. Un abrazo. Muchísimas gracias, don Luis, a María, a César y a Javier, y a todos los oyentes.